Andrea, ¿cómo vas? Bien, ¿Te va nada, se me entendiendo? ocurre. ¿Va bien? Mucho contenido, Sí, ¿no? sí, pero es un montón. Pero se me vino. Esta clase es, diría, la más pesada. Ok, Después las pues yo otras digo, ya ¿qué son le más tranquilas. pasaba a Freud? ¿Eh? Era del Opus Dei. ¿Qué le pasaba a Freud? Era del Opus Dei. ¿De dónde era? Y bueno. Estamos todos, ¿no? Sí. No sé, hoy faltó Pablo. Bueno, iniciar video, compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bueno, estamos todos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, decíamos entonces, la integración o unificación de las pulsiones parciales es el requisito o condición, según Freud, para el logro de una sexualidad adulta normal. Si esto no se logra, es decir, la integración de las pulsiones parciales al servicio de una única meta, que es la norma y es la reproducción, Freud considera que el sujeto ha quedado inmerso o fijado en un estado que él denomina infantilismo de la sexualidad. ¿Se entiende la idea? Quedó fijado en las etapas anteriores del desarrollo de la libido. Okay. Precisamente ese infantilismo de la sexualidad se corresponde con la práctica sexual del niño, que para Freud es un perverso polimorfo, ya lo dijimos. Perverso, ahora entendemos por qué. Porque era simplemente el niño tenía un cuerpo fragmentado en distintas zonas erógenas, las cuales eran recorridas por distintas pulsiones parciales, y esas pulsiones parciales perseguían su meta independientemente una de otra, y bueno, no había esa, digamos, organización pulsional o integración pulsional que se supone que debe haber en la vida adulta. En la vida adulta lo que se espera que haya, según Freud, es un objeto... ¿Se cortó? Sí, un toque. Ahora volvió. ¿Volvió? Bueno, ¿me escuchan? Sí. En la sexualidad Sí. adulta también lo que se espera que haya es un objeto total y no parcial. El adulto que sigue satisfaciendo sus pulsiones parciales, como lo hacía en su infancia, será clasificado por Freud a partir del cuadro clínico de la perversión. Aberraciones sexuales, entiendan por aberraciones sexuales perversiones. Bueno, Freud va a considerar que los perversos van a ser aquellos que se desvían tanto de la meta, que ya sabemos que la meta es la norma, con fines reproductivos, y aquellos que se van a desviar respecto del objeto. Respecto de la meta tenemos a los sujetos exhibicionistas que obtienen la satisfacción mostrando.
exhibiendo. Voyeurismo, sujetos que solo se satisfacen viendo. Por ejemplo, no sé, viendo una película triple X, qué sé yo. Para dar un ejemplo. O viendo cómo otras personas tienen sexo. Masoquismo, placer en recibir dolor. Sadismo, placer en infringir dolor. Placer previo, no se llega nunca al coito con finalidad reproductiva. O sea que si dos personas se encuentran sexualmente para coger sin finalidad procreadora, o ni siquiera sin llegar a la penetración, que solo haya beso, frote, sexo oral, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes puedan imaginarse, sin que haya coito, es una perversión para Freud. Desviación respecto del objeto. Inversión u homosexualidad. Freud llamaba a los homosexuales como invertidos. Por eso, bueno, también el caso del complejo de Edipo en los homosexuales es el complejo de Edipo anormal o invertido, lo llamaba Freud, pero bueno, no nos vamos a meter con eso porque es un curso introductorio, precisamente. Inversión u homosexualidad. El objeto no es el adecuado para el logro de la meta o la norma. O sea que si yo, como puto, tengo como objeto sexual a un hombre, voy a tener como objeto a un pene, no a una vagina. Entonces, no voy a poder llegar al logro de la meta, que es la norma, que es la reproducción. A no ser que acuda, bueno, a las técnicas de reproducción asistida, etcétera, etcétera. Fetichismo. El otro grupo que se desvía respecto del objeto sexual. Los fetichistas son los sujetos que sustituyen al objeto normal, que sería una persona, por otro animado o inanimado. Sin este objeto, que funciona como condición para la excitación sexual, no se puede consumar la meta. O sea que el sujeto fetichista para llegar a la excitación sexual va a necesitar como condición, por ejemplo, que la mujer tenga determinado color de pelo o alguna prenda específica en particular. No sé si conocen lo que se llama BDSM. Bueno, ¿se entiende lo que es el fetichismo? Si no hay un objeto que no funcione como condición de la excitación sexual, la cosa no funciona. Conclusión entonces, perverso para Freud es aquel que ha fijado en la pregenitalidad, es decir, en las fases más tempranas del desarrollo libidinal. Su vida sexual es una simple amplificación o despliegue de esa sexual infantil pregenital, porque nunca ha logrado la unificación o integración de las pulsiones parciales. Lleva al acto lo que en el neurótico permanece en el plano de la fantasía. No ha logrado, bueno, esto ya lo dijimos, se desvía de la meta normal de la sexualidad o se desvía del objeto, o ambas dos. Puede ser que el perverso se desvíe de las dos cosas, de la meta y del objeto. O sea, un homosexual claramente se desvía del objeto adecuado y se desvía también de la meta. Y reúne las dos cosas. El puto está para Freud totalmente desviado, digamos. O la lesbiana. Bueno. Joyce McDougall, autora psicoanalista de nacionalidad francesa, es un poquito más contemporánea a Freud, realiza una crítica a la concepción freudiana de las prácticas sexuales, cuestionando la connotación peyorativa de la palabra perversión, la cual se asocia a perversidad, inclinación al mal o aberración.
propone no definir a la perversión según la práctica sexual. ¿Se entiende la idea? O sea, propone no definir como perverso a un sujeto que acuda a determinado tipo de práctica sexual, como puede ser, qué sé yo, un beso y nada más. No voy a calificar de perverso a un sujeto que se está besando con otro sujeto. Freud sí. Concepto de guión erótico, concepto fundamental para esta autora. Guión erótico es simplemente alguna práctica sexual. Por ejemplo, la lluvia dorada. Yo en el PDF les puse el ejemplo de la lluvia dorada. No sé si lo habrán leído. Aunque resulten insólitos, complicados, las prácticas sexuales que un sujeto ponga en juego, si no implican sufrimiento para sí mismo ni para el otro, no las considera perversas. En este sentido, el guión erótico implica como una especie de consenso o contrato entre las partes, entre las personas, en las cuales cada una disfruta sana y responsablemente de la sexualidad. Se genera como una especie de contrato o consenso, ¿sí? Y esta autora dice, bueno, es como que postula una posición ética del analista. No tenemos ninguna razón para desearles a los pacientes otras metas eróticas si esa es nuestra ambición. O sea que Freud claramente tenía una ambición, y una ambición que obviamente era una ambición de época. Entonces, bueno, la posición ética del analista va a decir, el problema es nuestro y no de ellos. No hay por qué corregirlos en ese sentido. Si disfrutan sana y responsablemente de la lluvia dorada, bienvenida sea la lluvia dorada, o el beso negro, o lo que sea. En fin. Lo que sí la autora va a ubicar como perversión es que en los sujetos perversos se va a ubicar fallida la categoría de la alteridad, como no desarrollada en el psiquismo de estos sujetos. Alteridad proviene de la palabra alter, que significa otro. El perverso no posee la dimensión o el registro del otro, como un sujeto que siente y que desea. Como un semejante a mí. Al no contar estos sujetos con este registro del otro, pondrá en marcha toda una serie de mecanismos con el único propósito de lograr su propia satisfacción sin miramiento alguno por el semejante. No le interesará si éste sufre, lo único que él pretende es gozar. Bueno, ¿se entendió ahí un poquito la crítica de esta autora? Está bastante copada. Sí. Bueno, Lacan, y terminamos con Lacan. Propone diferenciar lo conductual, o sea, una conducta perversa, o lo fenomenológico, que es lo conductual, de lo estructural. En este sentido, dice, una conducta, por más perversa que a nuestra observación parezca, ello no significa que el sujeto que la realice sea perverso o posea el diagnóstico o la estructura clínica denominada perversión. Para Lacan, por ejemplo, puede haber sujetos psicóticos que, dada su estructura, dada su diagnóstico de psicosis, realicen conductas que se le imponen de manera involuntaria y que tranquilamente podríamos calificar de pervertidas o de aberrantes. Por ejemplo, desnudarse o emitir gemidos de tinte sexual ante un público, injuriar o golpear a los demás, cometer asesinatos, violaciones, pedofilias, etc. ¿Sí? No se trata de sujetos perversos, sino de sujetos psicóticos que no están
en su sano juicio o sana razón. ¿Se entiende? En este sentido, por eso propone diferenciar lo fenomenológico, que es lo conductual, la conducta, de lo estructural, que es el diagnóstico. ¿Sí? Es la personalidad. Y Lacan va a dar una definición del sujeto perverso. Es todo aquel que se adviene instrumento de goce del otro. Quizás en este momento esta definición nos parece un poco oscura porque no vimos lo que significa la palabra instrumento y tampoco vimos lo que significa goce, pero intentemos hacer algo con eso. O sea que la modalidad de satisfacción del perverso se sostiene en un hacer gozar al otro. Se adviene instrumento de goce del otro. El perverso quiere hacer gozar al otro, pero hay que tener muy en cuenta que la connotación del término goce en psicoanálisis, al menos para Lacan, es radicalmente opuesta a la que le damos desde el sentido común. Uno puede entender que gozar significa tener una vivencia placentera o gratificante, pero para Lacan va a ser totalmente opuesto. Va a ser padecimiento en oposición a placer, el goce. Satisfacción en el padecimiento, compulsión de repetición, bueno, después lo vamos a ver con Freud cuando veamos pulsiones de muerte, pero bueno, goce siempre va a estar vinculado a la angustia, al padecimiento, al sufrimiento. Entonces, lo que decíamos, el perverso se adviene instrumento del goce del otro, se adviene instrumento del padecimiento del otro. ¿Se entiende? Entonces, retomando la definición lacaniana de la perversión, perverso será todo aquel que se adviene instrumento del goce del otro, y leemos que el perverso hace padecer, angustiar y traumatizar al otro de manera voluntaria e intencional. Con instrumento, que se adviene instrumento de goce del otro, Lacan alude a un concepto específico que inventa él mismo, y es el concepto de objeto A, y ya lo vamos a ver. El perverso se adviene o se convierte en aquel objeto que, en vez de causar placer o gratificación en el otro, lo traumatiza y lo angustia. De manera intencional, a diferencia del psicótico, que puede tener conductas pervertidas, pero se le imponen de manera automática e involuntaria. Por eso es muy importante, no sé, en determinar si en una escena del crimen, bueno, las pericias psicológicas, ¿no? En una escena del crimen, si el sujeto en el momento de haber cometido el crimen estuvo en su sano juicio, para determinar si se trata de una estructura psicótica o de una estructura perversa, por ejemplo. Si se trata de una estructura perversa, las pericias psicológicas van a determinar que el sujeto tiene que ir preso. Y es imputable. Si se trata de una estructura psicótica y se determina que el sujeto no estaba en su sano juicio, va a ser inimputable, y en todo caso, en vez de ir preso, va a ser internado en otro lugar. ¿Se va entendiendo? Sí. Por último, Sí, perfecto. Por último, para Lacan entonces será perverso aquel que intencionalmente y sin escrúpulos busca angustiar al otro, lo que nos hace pensar en una diferencia radical respecto a la concepción freudiana respecto de las perversiones. Perversión, su relación con la neurosis y con la ley. El perverso, al igual que el neurótico, ha internalizado la ley parental en su psiquismo a la salida del complejo de Edipo. El perverso está dentro del Edipo, pasó por el Edipo, tiene la ley paterna. Sin embargo, a diferencia del neurótico, hace de la ley un uso transgresor y desafiante. Después lo vamos a ver mejor igual. Pero ¿se entiende la idea? El neurótico
en el neurótico hay un acatamiento a la ley, hay un acatamiento absoluto a la ley, y en la perversión se ve lo contrario, se ve que también tiene la ley, pero hace un uso transgresor o desafiante, burlándose de la ley. Sabe perfectamente qué cosas están bien y qué cosas están mal, sabe del bien y del mal, sabe lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Sin embargo, lo que observamos en el análisis de las perversiones es que, aún contando con la ley, se burlan de la misma. En fin, para terminar, lo que quería decir respecto de las perversiones es que no se sabe mucho de las perversiones por el simple hecho de que la angustia no está ubicado en el sujeto perverso. La angustia siempre va a estar ubicada en el neurótico. El perverso busca la angustia del otro. El perverso, por lo general, no se angustia porque no siente culpa, no siente remordimiento, ni nada por el estilo. Por eso es muy difícil que acuda a consulta, ¿sí? La condición necesaria para que una persona acuda a consulta con un analista o con cualquier tipo de psicoterapia es que se angustie, ¿sí? Y el perverso no se angustia. Es por eso que se sabe tan poco de las perversiones, porque al no haber práctica clínica, tampoco se sabe mucho. Pero bueno, algo se sabe, qué sé yo. Es lo poco que les pude dar hoy. Bueno, quedará para el encuentro que viene algo mucho más tranquilo que hoy. Por hoy fue bastante, me parece, ¿no? Fue bastante, pero muy claro. Sí, ¿fui claro? Sí, Sí. re. Bueno, me alegro. A ver. Bueno, gracias, chicos. ¿Vas a mandar Tengan, las diapositivas? Digo, si vas a mandar el Power este también. Sí, lo voy a mandar y me voy a fijar ahora mismo, Iván, ese link que me mandaste, esa página, para ver si puedo mandarle Ah, los videos por ahí. dale. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿alguna duda, consulta que haya quedado de hoy? Por ahora no. No, bien. ¿Por ahora bien? Sí, re. Perfecto. Bueno, nos pasamos 2 horas y media estuvimos acá. Bueno, gente, nos vemos entonces. Nos vamos hablando Muchas y hasta el gracias. jueves que viene. Muchas gracias. A ustedes. Chao, chao. Adiós. Besos. Chao, buenas noches. Chao, chao.